Marianny Rosado es nuestra invitada para esta mañana, es candidata a la Asamblea Nacional Constituyente que ha iniciado el presidente de la República por el sector de los trabajadores de servicios. Y fuera de cámara le explicaba, o le preguntaba mejor que me explicara un poco de qué va este tema de los servicios. ¿Qué sectores incluye específicamente? Bienvenida, ¿cómo está? Gracias, buenos días. Los trabajadores de servicio es un sector muy bonito porque incluye a los trabajadores de CanTV, que es un servicio público, pero también a los de Corpoelec, a las hidrológicas, a trabajadores del sector privado, como por ejemplo empleados de hoteles o restaurantes, a madres cocineras también del sector público, o trabajadores de la construcción. Incluso conocí docentes del sector privado que también forman parte de este sector. Actualmente usted es trabajadora de CanTV. Es correcto, ¿Qué soy responsabilidades tiene trabajadora allí? de CanTV. Ahí trabajo en la parte de administración de contratos internacionales. ¿Por qué decide unirse a la Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, un poco por indignación con todo lo que está pasando con la oposición en Venezuela, ¿no? Y un poco porque creo que es la oportunidad de hacer algo realmente de peso que aporte a la transformación del país. ¿Su preparación académica, profesional? Bueno, profesionalmente hablando, yo soy internacionalista, egresada de la Universidad Central de Venezuela. También soy egresada del IAEDEN, el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, en Relaciones Internacionales, soy magíster. Estudio legitimación de capitales en la Escuela de Hacienda. Y bueno, tengo otra formación aparte como cocinera también. Ah, qué bueno. Eso también tiene mucho que ver con el trabajo social que ha desarrollado. En relación a las responsabilidades que le han sido otorgadas en otro tiempo, me decía también que ha tenido responsabilidades de gobierno y sabemos que este tipo de responsabilidades pues tienen mucha cercanía con el pueblo en general, porque hay que escuchar las necesidades, los requerimientos, ¿es así? Sí, bueno, mi tránsito ha pasado desde ser voluntaria en comunidades cacaoteras rurales, alfabetizando al sur de Miranda, en Acevedo y en Guárico, en Macaira, en San Francisco de Macaira, y de ahí para acá he trabajado en PDVSA, en la recuperación de operaciones después del paro sabotaje, y luego tuve otras responsabilidades asesorando a la ministra Iris Varela con el contrato de China-Venezuela, el convenio China-Venezuela, y posteriormente fui viceministra de Comercio Exterior durante la gestión de la doctora Isabel Delgado, y bueno, también la asesoré por un tiempo. Usted ha hablado de la recuperación de PDVSA y el sabotaje petrolero. Y la oposición venezolana justamente por estos días, hoy lo titula así la prensa, ha convocado para un paro de 24 horas, un paro cívico. Y me trae un poco el recuerdo de aquellos años 2000, 2002, cuando también se llamaba la paralización del país. ¿Cuál es su postura frente a esto, contrastando un poco el escenario del año 2002, 2003 y 2004 a la actualidad? Bueno, una paralización en una época como esta, en medio de un proceso democrático, participativo y protagónico como este, convocado por esta oposición que ha mostrado una garra agresiva, transgresora y violenta, es un llamado absolutamente ilegítimo, ¿no? No es la convocatoria a paro tradicional de los trabajadores que están buscando reivindicaciones sociales, son llamados a paro absolutamente violentos, ¿no? Entonces yo veo que desde allá para acá pareciera que la sociedad se olvida de los daños que ese tipo de acciones ha significado para Venezuela, los riesgos tan importantes que nosotros corrimos y también del otro lado la garra con la que los trabajadores han respondido ante eso. Nosotros tuvimos muchas situaciones de riesgo en PDVSA que fueron contenidas por los mismos trabajadores y también las estamos viviendo en estos momentos. Los trabajadores de CanTV, de una manera muy heroica, hay que decirlo, han contenido la violencia que ha intentado incendiar nuestras centrales telefónicas. Nada más en la central telefónica de La Trinidad es la actitud militante y defensiva de los trabajadores lo que permitió que 17.100 personas de La Tahona, La Boyera y La Trinidad no se quedaran fuera del servicio de voz y datos, ¿no? ¿Y qué le ha permitido a los trabajadores reaccionar de esta manera? Yo creo que es el sentido patriótico, el sentido de la necesidad de mantener el país funcionando, la necesidad incluso de mejorar las cosas. Nosotros sabemos que no estamos perfectamente y que eso implica un montón de trabajo, que eso implica un montón de esfuerzo, pero en ese esfuerzo los trabajadores están montados en proteger una empresa a la que aman. Los trabajadores de CanTV aman a su empresa y en esa actitud yo creo que lo que podemos ver y encontrar en ellos va a ser siempre la defensa de sus instalaciones, de sus procesos, de sus sistemas. ¿Funciona mejor CanTV desde que es del Estado?
o administrada por el Estado? Bueno, CanTV tuvo que enfrentar situaciones muy difíciles. En particular, podría señalar lo que significó los materiales de alta rotación. Los materiales de alta rotación son materiales con los que nosotros hacemos las telecomunicaciones. Básicamente, fundamentalmente, esos son cables y conectores. Okay. Para el momento de la nacionalización, esa cantidad de materiales que se necesitaban para hacer las telecomunicaciones estaban agotados. La privada dejó a CanTV sin surtirle de esos materiales y eso significó para nosotros que tuvimos que correr a nivel de la Procura Internacional para poder comprar todo eso, para poder hacer las telecomunicaciones y no solamente eso, han habido bastantes conflictos con las plataformas y ha sido bastante difícil, sin tomar en cuenta que también hay una actitud de trabajadores de CanTV que son fundamentalmente de oposición, que también tienen una postura de brazos caídos, de no cooperar. Es difícil manejar una empresa bajo esas circunstancias. Y por supuesto, los hábitos financieros de la gerencia que se instalaron durante la privada, que es el hábito de gestionar todo desde la perspectiva financiera, y soy un buen gerente si ejecuto un presupuesto en dólares. En este momento que no tenemos un presupuesto en dólares tan abultado como lo tuvimos antes, pues eso significa para nosotros un reto también de voltearnos hacia los mismos recursos internos que tenemos y solicitar allí que se haga el trabajo con lo que nosotros ya sabemos, con nuestros propios esfuerzos. ¿Están resistiendo entonces los trabajadores revolucionarios? Estamos resistiendo. Ahora, retomando el tema de las protestas de calle, ¿se corresponde a estas protestas que hemos visto, por ejemplo, como lo que ha ocurrido en las últimas horas y en estos últimos 100 días de promedio de protesta, con las necesidades reales del pueblo venezolano? No, el pueblo venezolano quiere un cambio, pero quiere un cambio dentro de la revolución. Y eso no lo digo yo, es una encuesta de Interlaces. En su momento hubo un estudio estadístico que lo demostró. La gente quiere que la revolución le cumpla la promesa. Todos estamos buscando esa promesa revolucionaria del movimiento bolivariano. Entonces, si tú estás buscando eso, lo buscas de una manera positiva, desde la construcción, desde el Consejo de Trabajadores, desde la revisión de las condiciones laborales, desde la revisión de las condiciones y los procesos con los que nosotros funcionamos, no desde esa actitud destructiva. Ahora, cuando hablamos de en las coincidencias que podemos tener los venezolanos, indistintamente si somos de oposición o si somos del oficialismo, o apoyamos una propuesta, digamos, distinta a esas dos, coincidimos en que queremos servicios de calidad. Sí. Educación de calidad, salud de calidad, telefonía de calidad, internet de calidad. Transporte. Transporte en general. Alimentos. ¿Cómo la Asamblea Nacional Constituyente va a tributar a que los servicios que los venezolanos recibimos, en diferentes formas como lo hemos planteado, puedan ser de calidad? Y no solo de cantidad, no hablar de mucho, sino de cómo nos llega a nuestros hogares. Bueno, yo creo que lo fundamental de un proceso como este es que lo que está convocado es la voluntad del pueblo. Cuando uno convoca la voluntad del pueblo, en esa participación es que puede tejer las soluciones, porque es la oportunidad para que la gente diga lo que quiere, lo que necesita, y también para que la gente se organice desde el trabajo, mejorando sus procesos para que todo eso pueda ocurrir. Porque no es verdad que la calidad está reñida con el modelo político, con el modelo económico. Muy por el contrario, el discurso de la calidad del capitalismo es absolutamente feroz. La calidad es más bien para el capitalismo un mecanismo de bloqueo de la producción. Lo vemos en Benvidrio, por ejemplo. Benvidrio está sometido prácticamente a los esquemas de calidad de las empresas que son sus clientes, como por ejemplo Nestlé o cualquier otra empresa transnacional. Estas empresas transnacionales, bajo el discurso de la calidad, exigen unas cosas que hacen que si hay un pequeño fallo en la línea de producción, entonces haya que eliminar toda la producción de ese día. Y entonces eso nos trae costos, eso nos desmejora, eso nos retrasa en las metas de producción. Entonces ese tipo de calidad no es la que nosotros estamos buscando. Nosotros necesitamos darnos servicios de calidad, para volver al discurso de los servicios, pero eso nos tenemos que dar como producto de nuestra conciencia ciudadana, nuestro interés en el bienestar general, y eso lo tenemos que manifestar a través de la voluntad, a través del voto, a través de la participación. No solamente es una cuestión de votación, la gente tiene que también participar activamente en los grupos que se están armando para manifestar en la Asamblea Nacional Constituyente lo que son las necesidades populares. Y por supuesto que podemos hacerlo desde allí, porque
porque hasta ahora el gobierno solo no ha podido, necesita del concurso muy activo, muy participativo de la gente para poder hacerlo. La participación de la gente, vamos a ver de qué manera lo hace, vamos a hacer un primer corte de publicidad, pero vamos a regresar con más de esta conversación, así que quédese con nosotros. Conversamos para esta mañana en exclusiva con Mariani Rosado, es candidata por el sector de los trabajadores en el área de servicios. Regresamos.